Hola, buenas noches. Soy Juan David Garzón Lara, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, quinto semestre. Hoy vengo a hablarles sobre los procesos declarativos de pertenencia. Como ya se explicó en la actualidad, todos los procesos de declaración de pertenencia, sea de bienes muebles, acciones mercantiles o comerciales, deberán tramitarse de acuerdo a los procesos del verbal del Código General del Proceso. El juez competente para conocer acerca de estos procesos será el juez municipal donde se encuentre el predio y según el avalúo catastral del mismo o lo regulado en el artículo 375 del Código General del Proceso y el artículo 2512 del Código Civil. Esta también puede ser por vía de excepción. Yo presento unas pruebas, unas pretensiones. ¿Quién está legitimado por activa? Las personas van a demandar a los titulares de la propiedad. ¿Quién es el poseedor? Es la persona que tiene la posesión con ánimo de señor y dueño. Esta puede ser de manera ordinaria, que debe cumplir con los requisitos que son los siguientes. Debe cumplir con justo título, buena fe y 5 años de posesión. La posesión debe ser pública, frente a todo el mundo, con ánimo de señor y dueño, pacífica, que nadie me la dispute, ininterrumpida por cierto lapso de tiempo. Debe ser de manera extraordinaria. No debe presentar justo título ni buena fe y 10 años de posesión. En primer término, debe resolver si el poseedor debe acudir físicamente al proceso a ser parte y en qué calidad. En nuestra opinión, si la figura de la legitimación extraordinaria legitima al acreedor para demandar la pertenencia para su deudor poseedor, no será necesario citar a este, porque el primero le sustituye y reemplaza precisamente la acción oblicua. Si la ley ha legitimado al acreedor para formular la demanda, lo hace para que asuma la vocería y el papel de poseedor. En segundo término, para formular la demanda, el acreedor no necesita exhibir título que preste mérito ejecutivo, basta que admita ser acreedor para que se admita la demanda. Desde luego, ello no implica que el proceso no interese este asunto, porque en la sentencia, en todo caso, debe quedar claro que el demandante sí es acreedor del poseedor como requisito de legitimación en la causa. No previó el Código General del Proceso una medida de protección para el acreedor que obtiene la declaración de pertenencia en favor del poseedor. Por ejemplo, si se profiere el fallo que declara la pertenencia de un inmueble, se inscribirá la sentencia y, convertido el deudor en propietario, podrá enajenarlo inmediatamente sin que el acreedor tenga oportunidad de perseguirle el bien. Convendría disponer quien, en el caso de prosperidad de la pertenencia promovida por un acreedor del poseedor, el bien quedará embargado por un periodo razonable de 2 o 3 meses, mientras el acreedor promueva la ejecución. Como no existe tal norma, nuestro consejo apunta a que mientras se adelanta el verbal, el acreedor promueva separadamente el ejecutivo, dentro del cual solicite al embargo de los derechos que le puedan corresponder al poseedor en la pertenencia. El comunero. Se trata de una legitimación para solicitar y obtener la declaración de pertenencia de todo o parte del bien. Todo recae sobre el deudor, ofrece la responsabilidad sobre otra persona y puede recaer sobre cualquiera de los otros bienes de los deudores. Que el comunero haya poseído el bien cuyo usucapión pretende, es decir, que no haya tenido en su poder por otra causa, como la de ser administrador de la comunidad o por orden judicial, etc. Que esa posesión que se haya ejercido mediante actos de explotación económica, que esa posesión sea calificada, se haya ejercido por un término de no menor a 20 años, es decir, aunque el comunero fuese considerado poseedor regular, siempre debe mostrar el haber poseído él por el término de la prescripción extraordinaria. El propietario. En principio, no parece tener sentido alguno que quien tenga la calidad de propietario esté interesado en solicitar se declare dueño. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Casación Civil lo admitió en los siguientes términos en pos de lograr su misión unificadora de la jurisprudencia nacional. Precisa que si siendo usucapión ordinaria o extraordinaria el medio más adecuado para sanear los títulos sobre inmuebles, nada se opone a que el dueño de un predio, con apoyo del artículo 407 del Código General del Proceso, que se haga en su favor la declaración de pertenencia sobre el bien respectivo, pues logrando la sentencia favorable no solo afirma con solidez sobre su título de dominio, obteniendo la mejor prueba que existe, sino que así alcanza la limpieza de los posibles vicios que su primitivo título ostentara y termina con las expectativas y con los derechos que los terceros tuvieran sobre el mismo bien y derechos reales. El transcurso del tiempo, solo unas veces, otras acompañado de la posesión, logra el maravilloso resultado de sanear y estabilizar relaciones jurídicas sobre los bienes. La prescripción cumple así de manera más trascendental función social, cerrando todos los días y a toda hora la historia de la propiedad
como si fuese una cuenta que en cada liquidación quedase limpia de errores y de vicios. Por ejemplo, Pedro muere y debiendo adjudicarse un bien inmueble a sus hijos Diego y Luis, solamente se hace a Diego. En atención a que Luis no se tiene noticia, pasan 5 años y Diego, siempre temeroso de que aparezca Luis a reclamar lo suyo, podrá formular demanda no para que se le declare dueño, sino para purgar cualquier vicio o anormalidad de su calidad delante de todos mediante un proceso de pertenencia. Desde luego, las aparentes dificultades para iniciar este proceso, como la de dirigir la demanda contra el propietario o la de aportar un certificado donde conste tal hecho, se superan si en la demanda se hace precisión de lo que acontece y pretende, es decir, el actor debe precisar que ya figura como propietario, pero que reconoce la eventualidad de vicios en su titulación y que concurre a firmar su título mediante demanda de pertenencia formulada contra personas indeterminadas. Artículo 87, Código General del Proceso. Prescripción adquisitiva alegada por vía de excepción de mérito. El Código General del Proceso llenó el vacío que se advertía en la Ley 791 de 2002 acerca de cómo se debe tramitar la prescripción adquisitiva cuando ella se formula como excepción de mérito, en efecto propuesta por el demandado. Excepción de mérito: el demandado o demandante en reconvención debe cumplir los siguientes requisitos. A. Debe acompañar certificado del registrador de instrumentos públicos cuando por supuesto se trate un inmueble. Además de inscripción de la demanda, se ordenará reemplazar a quienes se crean con derecho a intervenir en el proceso y se ordenará citar a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad Administrativa Especial en Atención y Reparación Integral a Víctimas y al Instituto Geográfico Agustín Coasi, para que, si así lo consideran conveniente, intervengan en el proceso. En ese emplazamiento se hará a los términos del artículo 108 del Código General del Proceso, instalando una valla o aviso según el caso. El inmueble objeto de la demanda deben aportarse fotografías de la valla o aviso para que se incluyan en el Registro Nacional de Procesos de declaración de pertenencia. Propuesta la expresión de mérito. De lo que se trata es de acondicionar ese trámite a un proceso de declaración de pertenencia para que la sentencia que se profiera tenga efecto erga omnes. Por esta razón, si el demandado o reconveniente no aporta al contestar la demanda el certificado de registro de inmueble, o si después de 30 días el vencimiento del término del traslado de la demanda no ha cumplido con la realización del emplazamiento ni colocado la valla, el proceso seguirá su curso, pero en sentencia no podrá declararse la pertenencia. Legitimación por pasiva. El numeral quinto del artículo 375 del Código General del Proceso prevé que la demanda de declaración de pertenencia debe dirigirse contra las personas que figuren como titulares de los derechos reales principales sujetos a registro, es decir, contra el propietario, el usuario, el habitador, el usufructuario y el propietario fiduciario. El texto legal citado olvidó señalar que cuando el bien que se pretende usucapiar no está sujeto a registro, también en este caso la demanda de pertenencia debe dirigirse contra los titulares de derechos reales principales. Aspecto neurálgico que no ha resultado pacífico, a menos en la doctrina, es el regulado en la parte final del numeral 5 del artículo 375 del Código General del Proceso, el cual previó que cuando el bien esté grabado con hipoteca o con prenda, deberá citarse también al acreedor hipotecario o prendario. En efecto, aunque formalmente en tales casos el acreedor no es demandado, la ley ha dispuesto su citación forzosa, lo cual debe ordenarse en el auto admisorio de la demanda y no hacerse allí en cualquier momento del proceso. Durante las deliberaciones de los miembros de la comisión integrada por el Gobierno Nacional para revestir el proyecto de ley del Código General del Proceso, o que habíamos preparado durante años en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, no hubo acuerdo sobre si, al proferirse sentencia declarando la pertenencia en un proceso en el que se hubieran citado al acreedor hipotecario o prendario, debería preverse que la sentencia cancelara o extinguiera la hipoteca o la prenda. Ante la imposibilidad de lograr consenso sobre el punto, la comisión decidió prescindir de la propuesta de que se citara al proceso a los acreedores hipotecarios o prendarios, pero convertido en ley el proyecto, algunos miembros de la comisión vinimos a enterarnos que alguien cuya identidad desconocemos había metido mano y había incluido en el texto de la ley la obligación de citar al proceso al acreedor hipotecario o prendario. Lo curioso es que quien decidió adoptar en el texto definitivo de la ley lo que la comisión no había podido conciliar, no tuvo en cuenta que era necesario definir si en la sentencia debería cancelarse la hipoteca o la prenda. Nuestra postura es la de que la sentencia que declare la pertenencia debe cancelarse la hipoteca o la prenda, como adelante lo sustentaremos. Por supuesto, como la ley 791 también autorizó
La alegación de la prescripción extintiva por vía de acción cuando el poseedor que demanda la declaración de pertenencia de un bien sujeto a prenda o hipoteca constituida por el propietario para garantizar el pago de una prestación respecto de la cual operó la prescripción, bien podrá el demandante acumular la pretensión desde que se declare extinguida la obligación garantizada y que como consecuencia de ello se cancele el registro correspondiente. Es decir, el actor podría formular una demanda en la que haga valer por un lado la prescripción adquisitiva y por otro lado la acción extintiva, en cuyo caso, además de dirigirse la demanda, debe dirigirse contra personas indeterminadas como sujeto pasivo al acreedor del crédito respecto del cual se pretende la declaratoria de prescripción extintiva. Anexos de la demanda. Cuando se pretende usucapir de un bien sujeto a registro a la demanda, debe acompañarse un certificado del registrador que cuenta de quienes figuran como titulares de derechos reales principales. Tal certificado debe ser contundente en cuanto a indicar quiénes son titulares. En el caso de inmuebles que no aparezcan las anotaciones registrales, a acompañarse un certificado ilustrando acerca de que no aparezca persona alguna inscrita como titular de derechos reales principales del bien que se pretende usucapir. Para rematar, debe ver a alúo. El embargo y secuestro saca los bienes del comercio. La inscripción sola no. Artículo 444, Código General del Proceso. Remanentes para solicitar el remate. 20 días para aportar dicho alúo. El juez debe correr traslado por 10 días. Artículo 26, prueba pericial. Quien no permitiera el desarrollo de esta actividad, el juez podrá sancionarlo, ejecutarlo y demás. Esto fue todo acerca de los procesos declarativos de pertenencia y muchas gracias.